voy a hablar sobre la reproducción de las plantas. Como resultado de aprendizaje, se reconocen los procesos reproductivos que se generan en los principales grupos de plantas, a partir de la fecundación propia en la generación gametofítica. Podemos ver que tenemos las plantas, tenemos las briofitas, que no contienen, no son sin vasos conductores, las cormofitas, que sí tienen vasos conductores, las pteridofitas, que no contienen flores, las espermatofitas, que son con flores, monocotiledóneas, contienen un solo cotiledón, dicotiledóneas, que contienen dos cotiledones. La reproducción, como dijo Sneck en el 2013, define que la reproducción sexual implica la función de dos gametos, uno masculino y uno femenino, para formar el cigoto. El cigoto se desarrolla luego de un nuevo individuo. Cuando intentamos clasificar las plantas según su tipo de reproducción, existen dos tipos principales de reproducción, la reproductiva y la sexual. Como reproducción sexual, tenemos que es el tipo de reproducción más común en las plantas. Este proceso participan dos gametos, uno masculino y uno femenino. Los gametos se producen eh, en las flores, que son las estructuras reproductivas de las plantas. En reproducción asexual, esta es un tipo de producción más simple, ya que en este proceso no se requiere la función de gametos. La generación gametofítica. En esta generación, o también llamada haploide, da origen al grano de polen o saco embrionario. Angiosperma, semilla desnuda, angiosperma, semilla protegida por el fruto. Los ciclos de vida de las plantas varían, pero se alternan entre las generaciones y sus etapas. Tenemos también la haploide o gameofítica, eh, y la diploide o esperofítica. Son llamados diploides debido a que tienen la mitad de la cantidad normal de material genético. Existen organismos que ocurren la simanía y se forma el cigoto. La meiosis se produce inmediatamente después, dando esporas haploides que, por sucesivas mitosis, originan un cuerpo vegetativo haploide que produce gametas y reinicia el ciclo. En un organismo diploide, a partir del cigoto se forma un cuerpo vegetativo, diploide por mitosis, y en un momento, a diferencia de gametos por mitosis, se fusionan en un cigoto para reiniciar el ciclo. Ahí podemos ver el ciclo que tiene, pues, la fase diploide. Ciclos de alteraciones. En el número uno, entre ambos extremos, aplontes y diplontes, estos son los organismos aplodipontes y las sigmanías. La meiosis se halla separada por fases más o menos largas, formadas por varias mitosis sucesivas, las que constituyen generaciones alternas. En tercero, los individuos diploides, llamados esperofitos, e individuos haploides, llamados gameofitos. En este caso se da en los vegetales. Ya, reproducción de las plantas con flores, conocidas como angiospermas, son el grupo más diverso de de las plantas del planeta. Se caracterizan por tener flores, que son estructuras reproductivas especializadas que producen semillas. Eh, la reproducción sexual en las plantas con flores se produce cuando se combinan los gametos masculinos y femeninos para formar un cigoto. Los gametos masculinos son producidos por los estambres de la flor, mientras que los gametos femeninos son producidos por el pistilo. El proceso de reproducción sexual de las plantas con flores, la polinización. Este es un proceso por el cual el polen de los estambres de una flor es transferido por los estigmas de otra flor. El polen puede ser transportado por el viento, el agua, los insectos o los animales. La fertilización es el proceso por el cual el polen germina en el estigma y produce un tubo polínico que crece hasta el ovario. El tubo polínico libera los gametos masculinos, que se combinan con los gametos femeninos para formar un cigoto. La formación de la semilla. El cigoto se divide y se desarrolla en una semilla. La semilla contiene un embrión, jumento, eh, que se cap que es una capa protectora, que es una planta en miniatura y un tegumento. Formación del fruto.
El ovario de la flor se desarrolla en un fruto. El fruto contiene las semillas y ayuda a su dispersión. La polinización, esencial para la producción sexual de las plantas con flores, también es conocida como angiosperma. Sin polinización, las plantas no podrían producir semillas y por lo tanto no podrían reproducirse. La polinización se puede clasificar en dos tipos principales: polinización autógama y polinización alógama. En la autógama es la polinización en la que en la que el polen de un estambre de una flor fertiliza al ovario de la misma flor. La polinización alógama. En esta polinización en la que el polen de un estambre de una flor fertiliza el ovario de otra flor. La reproducción de las plantas sin flores. Eh, las criptogramas, también conocidas como plantas sin flores, a ver, las criptogramas, también conocidas como plantas sin flores, se reproducen mediante esporas, células reproductivas que permiten a ver, células reproductivas que germinan para dar un origen nuevo a las plantas. Este proceso complejo incluye etapas como la meiosis, donde las células diploides se dividen en células haploides. La migración de esporas desde estructuras especializadas, esporofitos, la dispersión por el viento, agua o animales. La germinación de esporas en condiciones propicias, formando los gameofitos. Principales grupos en las plantas Principales grupos en las plantas sin flores. La briofita, como musgos y hepática, son las plantas más simples sin flores. Carecen de sistemas vasculares y dependen del agua para reproducirse. Las pteriófitas, como los helechos y los lipodios, son más complejas. Poseen sistemas vasculares para distribuir nutrientes. Y, y las espermatofitas se sitúan entre plantas sin flores y con flores. Ejemplo de reproducción por esporas. Hay los musgos y los helechos. Los musgos se reproducen por esporas que se forman en una estructura especializada llamada esporangios. Las esporas se liberan del esporangio y se dispersan por el viento. Cuando la espora encuentra condiciones favorables, germina y forma el gameofito. En cambio, el helecho se reproduce por esporas que forman la estructura especializada llamada soros. Los soros se encuentran en el en vez de la hoja del lecho. Las esporas se liberan del soro y se dispersan por el viento. Desarrolla el embrión embrionario. Esta fase comienza en la fertilización del óvulo por el espermatozoide y termina con la germinación de la semilla. Eh, Post-embrionario. Esta fase comienza con la germinación de la semilla y termina con la muerte de la planta. Para dar lugar al epidermis, el sistema nervioso y otros tejidos. El mesodermo da lugar al sistema muscular y otros tejidos internos. El endodermo da lugar al sistema digestivo, sistema respiratorio y otros tejidos internos. La formación de la semilla. En el desarrollo de la semilla se inicia con la fecundación, la unión del núcleo masculino, haploide, procedente del grano del polen, con el núcleo femenino haploide dentro del óvulo para formar un nuevo organismo. La semilla se forma mediante embriogénesis cigótica, que comprende los cambios morfológicos, estructurales y la expresión genética que tiene lugar tiene lugar desde la formación del cigoto hasta el final del desarrollo y maduración del embrión. La fecundación. El proceso es el cual el gameto masculino, el espermatozoide, se fusiona con el gameto femenino, el óvulo. La fusión de los gametos forma una célula diploide que contiene el conjunto completo de genes de ambos padres. El desarrollo de la fruta. El desarrollo de la fruta comienza con la fertilización. Después de la fertilización, el ovario comienza a crecer y a madurar. El tejido del ovario se desarrolla en la pulpa de la fruta que rodea la semilla. La pulpa de la fruta es rica en nutrientes que las semillas utilizarán para el desarrollo y su crecimiento. Estructura del fruto, epicarpio. Eh, la más extensa o epicarpio suele ser una simple película epidérmica lisa, como el caso de la uva, con pelo como el melocotón o recubierto de cera, como la ciruela.
en el mesocarpio. El grosor de la capa medio mesocarpio y en la interna o en endocarpio es muy variable, pero dentro de un mismo tipo de fruto. Esta es una de las capas que puede ser gruesas y las otras delgadas. El endocarpio proviene de una capa interna del ovario originada por la epidermis superior de la hoja carpelar. Propagación vegetativa. La propagación vegetativa es un método de reproducción asexual de las plantas, en la que surgen nuevas plantas a partir de las partes de la planta madre, como esquejes, estacas, bulbos, rizomas, tubérculos, entre otros. El esquejes se basa en cortar partes de la planta madre, como hojas o tallos, más, para que luego desarrolle raíces, dándole la formación a nuevas plantas. Acodos. Esta técnica de propagación vegetativa implica inducir el enraizamiento de una parte de la planta sin separarla de la planta madre. Raíces tuberosas. Estas raíces son bulbos o nódulos y se encuentran en las plantas como la zanahoria y la remolacha. Almacenan los nutrientes que la planta necesita y puede usarse como órganos reproductivos para producir nuevas plantas. Tubérculos. El tallo es un tallo grueso subterráneo que almacena nutrientes. Ejemplos comunes como las patatas y el ñame. Rizomas. Son tallos subterráneos horizontales que crecen en las capas superiores del suelo. División de la corona. Se refiere a los procesos de propagación que se dividen en la parte superior de la planta en partes para formación de nuevas plantas. La corona es la parte superior de la raíz donde se unen las hojas o tallo. Estolones. El tallo horizontal que crece por encima de la superficie del suelo. Talones. Tallo horizontal que crece por encima de la superficie del suelo. La planta madre produce estos receptores que pueden echar raíces en un lugar específico y desarrollar nuevas plantas. Hijuelos. Brote que surge de la raíz de la planta madre. Suele aparecer en plantas herbáceas y árboles y arbustos. Injertación. La planta madre se puede cortar y unir con los esquejes para que crezcan juntas como una nueva planta. Esta técnica se utiliza en frutales y ornamentales para mejorar la resistencia a enfermedades, la productividad y la acción a diferentes suelos. La gemación. Este es el proceso mediante lo cual una nueva planta llamada brote crece hasta convertirse en una forma de crecimiento en la superficie de la planta madre. Estos cogollos contienen tejido embrionario a partir del cual crecen las plantas.